Shalom, amados Javerim. Es un honor compartir con ustedes la lectura de la parashá número 23, Pikudei, que significa cuentas. Vamos a estar leyendo el libro de Éxodo del capítulo 38, versículo 21 al capítulo 40. Capítulo 38, versículo 21. Esta es la suma de las cosas del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés, para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata, y en lino fino. El total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 29 talentos, y 730 siclos según el ciclo del santuario. Y la plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos y 1,775 ciclos, según el ciclo del santuario. Un beca por cabeza, o sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 600, 3,550. Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo. 100 basas por los 100 talentos, un talento por basa. Y de los 1,775 ciclos, hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. Y el bronce de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2,400 ciclos. Con él hizo las basas de la entrada de la tienda de reunión, el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Las basas del atrio alrededor y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39. Además de la tela azul, púrpura y escarlata, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo. Y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. También hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Y batieron a martillo láminas de oro, y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino, obra de hábil artífice. Hicieron para el efod hombreras que se fijaban al mismo y lo fijaron sobre sus dos extremos. Y el cinto, hábilmente tejido, estaba sobre él, era del mismo material, de la misma hechura, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, tal como el Señor había mandado a Moisés. También labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de filigrana, de oro. Fueron grabadas como las grabaduras de un sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. E hizo el pectoral, obra de hábil artífice, como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y del lino fino torcido. Era cuadrado y doble. Hicieron el pectoral de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho al ser doblado. Y montaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera era una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro. Y las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12, conforme a sus nombres, grabadas como las grabadoras de un sello, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Y en el pectoral hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados.
Hicieron también 2 engastes de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral, y pusieron los 2 cordones de oro en los anillos al extremo del pectoral, y colocaron los otros 2 extremos de los 2 cordones en los 2 engastes de filigrana, y los fijaron en las hombreras del efod y en su parte delantera. Hicieron otros 2 anillos de oro y los colocaron en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del efod. E hicieron otros 2 anillos de oro y los pusieron en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, delante, cerca de su unión, sobre el cinto tejido del efod. Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviera sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprendiera del efod, tal como el Señor había mandado a Moisés. Hizo asimismo el manto del efod de obra tejida, todo de tela azul, y la abertura del manto estaba en el centro, como la abertura de una cota de malla, con una orla todo alrededor de la abertura para que no se rompiera. Y en el borde inferior del manto hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata y de lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Y para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino tejido, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino fino torcido, y el cinturón de lino fino torcido, de azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor, tal como el Señor había mandado a Moisés. E hicieron en la lámina de la diadema santa de oro puro, y grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor. Y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda. El altar de cobre con su enrejado de cobre, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y aquí la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. Capítulo 40. Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también la menorá y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio.
Luego tomarás el aceite de unción y lo ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo consagrarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios, y consagrarás el altar, y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base, y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y aconteció que el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó la menorá en la tienda de reunión frente a la mesa del lado sur del tabernáculo. Y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo, y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo, y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar, y puso en ella agua para las abluciones. Y con ella Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies cuando entraban en la tienda de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colocó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora leeremos la Haftará que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, del capítulo 7, versículo 51 al capítulo 8, versículo 21. Capítulo 7, verso 51. Así fue terminada toda la obra que el rey Salomón hizo en la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa del Señor. Capítulo 8. Entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel,
ante él en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Subieron el arca del Señor, la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes y los levitas lo subieron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que estaba reunida ante él, estaban con él delante del arca, sacrificando tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo, que estaba delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie, y dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y por su mano lo ha cumplido, cuando dijo: desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel, en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí, mas escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá. Él edificará la casa a mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Y he puesto allí un lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando los trajo de la tierra de Egipto. Amigos, este es el final de la lectura de la parashá de esta semana, Pikudei. Los invitamos a continuar escuchando las porciones de las Escrituras y deseamos que sean de grande bendición para sus vidas. Shabbat Shalom.